Cuando comenzamos a pensar en el tiempo, a menudo lo damos por sentado, como algo que se puede medir con precisión mediante relojes y calendarios. Pero, ¿cómo empezó todo esto? ¿Por qué los humanos comenzaron a medir el tiempo y cómo influyó esto en sus vidas? Retrocedamos a épocas lejanas, cuando nuestros antepasados tomaban conciencia de la importancia del tiempo. Todo comenzó cuando el ser humano, integrado en la naturaleza, empezó a notar sus ritmos inmutables, la alternancia del día y la noche, la ciclicidad de las estaciones, las migraciones de los animales. Todo esto estaba ligado a procesos vitales para la supervivencia. En la época primitiva, el hombre aún no comprendía el tiempo como lo hacemos hoy. Para él, el tiempo era algo que sentía a través de los eventos circundantes. El amanecer y el atardecer, las sombras en el suelo que cambiaban a lo largo del día, eran los primeros puntos de referencia que permitían a las personas distinguir el día de la noche. El ciclo del día y la noche fue la primera forma de medir el tiempo. Para los pueblos primitivos, el día y la noche eran hitos fundamentales que determinaban sus actividades diarias. Durante el día, cazaban y recolectaban alimentos. Por la noche, descansaban, protegiéndose de los depredadores y del frío. Estos ciclos eran tan importantes que definían muchos aspectos de sus vidas. Sin embargo, la naturaleza no solo ofrecía el día y la noche, sino también el cambio de estaciones y las migraciones de animales, que se convirtieron en parte integral de un calendario primitivo. Para nuestros antiguos antepasados, cada estación tenía su importancia. El verano traía abundancia de alimentos, mientras que el invierno ponía en peligro su supervivencia. Fue en este período cuando se hizo evidente cuán crucial era comprender y seguir el tiempo correctamente. Las estaciones dictaban cuándo cosechar, cuándo prepararse para el invierno, cuándo salir a cazar o pescar. También era importante observar las migraciones de animales, ya que los movimientos de manadas, como las de mamuts u otros animales, podían estar relacionados con fenómenos naturales significativos. La estacionalidad en la vida de las personas era tan importante que se convirtió en una parte integral de su cultura. Todos los eventos importantes, como las festividades, los rituales e incluso las guerras, estaban ligados a momentos específicos del año. Esta comprensión de la ciclicidad de la naturaleza permitía sobrevivir y evitar errores que podrían haber llevado al hambre o la desgracia. Todos estos ritmos, la alternancia del día y la noche, las estaciones, las migraciones de animales, se convirtieron en la base de la percepción del tiempo. Con el desarrollo de la agricultura, la necesidad de seguir el tiempo con precisión se hizo aún más evidente. Cuando el hombre comenzó a cultivar plantas y criar animales, ya no podía confiar únicamente en una percepción intuitiva de los ciclos naturales. Tenía que tener en cuenta no solo las estaciones, sino también momentos precisos, como el momento de sembrar o cosechar. La agricultura requería una comprensión clara del tiempo. Cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo esperar las lluvias. Estas preguntas se volvieron esenciales para la supervivencia. Las simples observaciones del sol o la luna ya no eran suficientes. Se necesitaban métodos más precisos de medición del tiempo para predecir el clima, entender cuándo plantar o cosechar. Además, en este período surgieron cuestiones relacionadas con la distribución del trabajo y las tareas dentro de la tribu. Las personas comenzaron a darse cuenta
de que la eficiencia del trabajo dependía directamente de su capacidad para gestionar el tiempo, por ejemplo, durante la construcción de viviendas o la caza. Una planificación precisa del trabajo y una distribución de tareas en el tiempo se convirtieron en la base del desarrollo posterior de la sociedad. Todo este tiempo, el hombre continuó desarrollando su primer sentido del tiempo a través de la naturaleza. Al principio, esto se lograba mediante simples observaciones del sol, las sombras y las estrellas. El ciclo solar era el punto de referencia más evidente. El amanecer, el cenit y el atardecer formaban, en cierto modo, el primer calendario utilizado por el hombre. Los relojes de sol, un dispositivo simple que permitía orientarse según la posición del sol en el cielo, se convirtieron en una herramienta importante para los primeros agricultores. Además, las observaciones de las sombras también dieron una idea del tiempo a lo largo del día. Era una percepción primitiva del tiempo a través de relojes naturales dependientes de la luz solar. Las estrellas también jugaban su papel. Por la noche servían como puntos de referencia, permitiendo a las personas orientarse en la oscuridad y calcular el tiempo, incluso cuando no podían observar el sol. Esto era particularmente importante para aquellos que cazaban o viajaban largas distancias por la noche. El tiempo se convirtió en un factor decisivo para la supervivencia del hombre. Fue precisamente la capacidad de percibir y utilizar correctamente el tiempo lo que permitía evitar el hambre, los encuentros con depredadores y otros peligros. Para sobrevivir, era necesario prever correctamente el cambio de estaciones, entender cuándo prepararse para el frío o las lluvias. Además, el conocimiento del tiempo no solo se convirtió en una necesidad práctica, sino también en un factor de organización social. Las tribus capaces de coordinar sus acciones en función del tiempo, especialmente para cacerías colectivas, podían utilizar eficazmente los recursos y garantizar su supervivencia. Pero el tiempo no solo se usaba de manera práctica para la supervivencia, también se convirtió en un elemento importante de la vida espiritual. Los rituales primitivos a menudo estaban ligados a los ciclos naturales. Las festividades estacionales, los rituales de fertilidad, las oraciones por la lluvia o la prosperidad estaban todos relacionados con momentos específicos, como los solsticios o equinoccios. Con cada nuevo ciclo de la naturaleza, ya fuera el comienzo de una estación o el cambio de fase lunar, las personas organizaban rituales para dirigirse a las fuerzas de la naturaleza, agradecer por las cosechas o pedir ayuda para el futuro. Estos rituales también servían como un medio importante de comunicación con la naturaleza y de fortalecimiento de los lazos sociales dentro de la tribu. Uno de los primeros medios para fijar los ciclos temporales fue la invención de los calendarios. Los calendarios lunares que aparecieron en la antigüedad permitían a las personas seguir los cambios en las fases de la luna y relacionarlos con los ciclos agrícolas. Las pinturas rupestres a menudo representaban animales, plantas e incluso estrellas, ofreciendo pistas sobre cómo el tiempo estaba ligado a la naturaleza. Uno de los testimonios arqueológicos más conocidos es Stonehenge, un círculo de piedras que, según las hipótesis, se utilizaba para observar fenómenos astronómicos. Estas estructuras de piedra se convirtieron en una especie de calendarios y ayudaban a las personas a determinar fechas importantes para la siembra, la cosecha u otros rituales. El tiempo no era solo práctico, sino también mitológico.
Los mitos, leyendas y relatos religiosos a menudo relacionaban diferentes momentos del tiempo con fuerzas divinas o el destino. En las culturas antiguas, el tiempo a menudo se percibía como cíclico, ligado a la vida y la muerte, al nacimiento y la destrucción. Los mitos sobre los ciclos del tiempo, como la transmigración de las almas o el fin del mundo, enseñaban a las personas la importancia de recordar el tiempo y su poder sobre los destinos humanos. No era solo un concepto relacionado con los planetas y las estaciones, sino algo más profundo que reflejaba la percepción humana de la vida y su ciclicidad. El tiempo se convirtió en parte de la filosofía, un tema de reflexión sobre el sentido de la vida, su fin y su comienzo. Aunque en los tiempos primitivos las personas aún no tenían relojes ni calendarios precisos, la comprensión del tiempo como algo significativo y que regula la vida humana se convirtió en la base del desarrollo posterior de la cultura humana. En la historia de la humanidad, la medición del tiempo siempre ha sido una parte integral de la vida cotidiana. En diferentes épocas y culturas se desarrollaron diversos métodos para seguir el tiempo, pero una de las herramientas más antiguas e importantes fue el reloj de sol. Este dispositivo permitió a las personas no solo orientarse con mayor precisión en el tiempo, sino que también sentó las bases para futuros avances en astronomía y mecánica. El reloj de sol más simple era, en esencia, un gnomon, un palo vertical que proyectaba una sombra. Este instrumento se utilizaba desde tiempos inmemoriales, principalmente para determinar la hora según la posición de la sombra. El gnomon era elemental, un objeto vertical cuya sombra cambiaba según la hora del día. Era una medida clara y simple que permitía a las personas de la antigüedad distinguir el día de la noche y estimar cuánto tiempo había pasado desde el amanecer o el atardecer. Aunque el gnomon estaba lejos de ser preciso, servía como el primer punto de referencia para determinar la hora. Todavía se utiliza hoy en día, pero en aquella época era casi el único medio accesible, simple y comprensible para todos. Por supuesto, la precisión de estas observaciones dependía del lugar y las condiciones climáticas, pero en el contexto del mundo antiguo, los gnomones constituían un punto de referencia lo suficientemente confiable para la mayoría de las personas. Los antiguos egipcios fueron de los primeros en perfeccionar la idea del reloj de sol, transformándola en una forma más compleja de medir el tiempo. Comenzaron a usar obeliscos, altos pilares de piedra instalados en lugares públicos. A diferencia del simple gnomon, el obelisco permitía determinar la hora con mayor precisión debido a su altura. Estas estructuras no solo servían como ornamentos, sino también como herramientas importantes para seguir el tiempo. Gracias a los obeliscos, los egipcios dividían el día en varias partes, las horas matutinas, del mediodía y de la tarde. En Egipto también desarrollaron un sistema de relojes de sol en el que el día se dividía en 12 horas y la noche en 12 periodos nocturnos. Este sistema estaba ligado a la observación del movimiento del sol y la luna, así como a los dioses y eventos mitológicos, lo que influyó en las prácticas calendáricas. Los obeliscos no solo servían para medir el tiempo, sino también como símbolos de poder y control divino. A lo largo de ríos como el Nilo, en plazas centrales o en templos, se instalaban estos pilares de piedra, convirtiéndose en un elemento importante del patrimonio cultural
y religioso del antiguo Egipto. La idea del reloj de sol se extendió por todo el mundo y no podía pasar por alto a la antigua China y la India. En estos países también existían análogos de relojes de sol utilizados para medir el tiempo. Por ejemplo, en China se usaban relojes solares o gnomones, que eran palos verticales clavados en el suelo. En la India también se empleaban relojes de sol y presentaban similitudes con las construcciones chinas. Sin embargo, en 1900, la India, los relojes de sol eran a menudo más complejos, con adiciones como espejos que amplificaban el efecto de las sombras, permitiendo un mejor seguimiento del tiempo. En estas culturas también existían vínculos estrechos entre la medición del tiempo y la religión. Los relojes de sol se usaban no solo con fines prácticos, sino también como herramientas para determinar la hora de los rituales, oraciones y otras ceremonias religiosas. Una de las contribuciones más importantes al desarrollo de la medición del tiempo fue la división babilónica del día en 24 horas. Los babilonios usaban su sistema de numeración basado en el número 60, lo que les permitió dividir el círculo en 360 grados y el día en 24 horas. Fueron ellos quienes introdujeron el uso de horas de 60 minutos y minutos de 60 segundos, que se convirtieron en la base del sistema de medición del tiempo utilizado hasta hoy. El sistema babilónico de división del tiempo tuvo una influencia considerable en el desarrollo posterior de la astronomía y la ciencia del tiempo. Esta división en 24 horas permitió crear un sistema de medición más preciso y transformó los relojes de sol en una herramienta eficaz para observar el movimiento del sol y la luna. A pesar de su importancia y amplia difusión, los relojes de sol presentaban un problema importante. La precisión de las medidas dependía de las condiciones climáticas. Las nubes, la lluvia o una simple cobertura nubosa podían dificultar su uso. Por eso, en la Roma antigua, Grecia y otros países donde se usaban relojes de sol, se buscaban formas de mejorar su precisión utilizando herramientas adicionales, como relojes de agua y dispositivos mecánicos. Los relojes de sol no permitían medir el tiempo con precisión por la noche, y su eficacia disminuía en días lluviosos o nublados. Así, durante mucho tiempo, el hombre buscó formas de mejorar la precisión de las medidas, creando nuevos dispositivos y métodos. Los relojes de sol tenían una gran importancia no solo práctica, sino también cultural. En el antiguo Egipto y Mesopotamia se convirtieron en una parte integral de la arquitectura urbana. En Egipto, los obeliscos, como relojes de sol, a menudo se instalaban cerca de los templos, en las plazas principales o cerca de los palacios reales. Estas estructuras majestuosas simbolizaban el poder y la grandeza de los gobernantes, mientras servían como puntos de referencia para todos los habitantes de la ciudad. En la Grecia y la Roma antiguas, los relojes de sol también se convirtieron en un elemento de la cultura urbana. Se podían encontrar en diversos lugares, desde plazas públicas hasta casas privadas. Los relojes no solo eran herramientas para medir el tiempo, sino también símbolos de orden y estructura social. En diferentes países, los relojes de sol se convirtieron en una parte importante del espacio urbano. En Roma, por ejemplo, la instalación de relojes de sol en los foros y plazas era un acto de civilización y respeto por las necesidades públicas. Cuando los relojes de sol comenzaron a extenderse por todo el mundo,
se hizo necesario estandarizar el tiempo. Diferentes regiones y ciudades usaban sus propios sistemas de medición del tiempo, lo que generaba confusión. Por ejemplo, en diferentes partes del Imperio Romano, el tiempo podía contarse de manera diferente. Esto causaba problemas para el comercio, los ejércitos y otras esferas de la vida. El primer intento de estandarización del tiempo se llevó a cabo en la época del Imperio Romano, cuando el emperador Augusto introdujo un sistema común de tiempo para todas sus provincias. Así, el tiempo no solo se medía, sino que también se sincronizaba dentro de un vasto imperio. Los griegos y los romanos mejoraron significativamente los relojes de sol. En la Grecia antigua, al igual que en Roma, se convirtieron en una parte esencial de la vida cotidiana. El uso de relojes de sol en Grecia estaba particularmente ligado al desarrollo de la filosofía y la ciencia. Platón y Aristóteles, por ejemplo, usaban relojes de sol para observar el movimiento de los cuerpos celestes y determinar intervalos de tiempo precisos para sus reflexiones filosóficas y experimentos científicos. En Roma, los relojes de sol se convirtieron en una herramienta importante en la arquitectura y la vida pública. Adornaban plazas, foros y casas privadas. Sin embargo, incluso en Roma, se entendía que los relojes de sol no siempre proporcionaban resultados precisos. Para medidas más exactas, se comenzaron a usar relojes de agua. Los filósofos, como Platón y Aristóteles, también reflexionaron sobre la naturaleza del tiempo y sus medidas. Platón, en sus escritos, abordaba la noción del tiempo como parte del mundo eterno de las ideas, mientras que Aristóteles, en su Física, intentaba explicar el tiempo como una medida del movimiento. Aristóteles consideraba el tiempo no como un objeto autónomo, sino como dependiente del movimiento y el cambio, lo que abrió nuevos horizontes para la investigación científica y las reflexiones filosóficas sobre el tiempo. Así, los relojes de sol se convirtieron no solo en una herramienta importante para la medición práctica del tiempo, sino también en un objeto de reflexión filosófica. En diferentes culturas y civilizaciones, las personas buscaban no solo medir el tiempo, sino también comprender su esencia. En la época antigua, cuando los relojes solares y de arena no siempre proporcionaban resultados precisos, las personas comenzaron a buscar nuevos medios para medir el tiempo. Una de estas soluciones fue el reloj de agua, o clepsidra, un dispositivo basado en el llenado o vaciado progresivo de recipientes de agua. Este método ingenioso mejoró considerablemente la precisión de la medición del tiempo y constituyó un paso importante en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, al mismo tiempo que jugó un papel clave en la vida cotidiana de muchas civilizaciones. La clepsidra funcionaba según un principio bastante simple. Un recipiente se llenaba progresivamente de agua y el nivel de agua servía como indicador del tiempo. A veces, los relojes de agua usaban el principio de que el agua se filtraba de un recipiente a través de un pequeño orificio. La velocidad de flujo era constante, lo que permitía usar el nivel de agua para determinar la hora. En otras variantes, el agua entraba en el recipiente y cuando se alcanzaba un cierto nivel, se filtraba por otro orificio. Es importante destacar que estos relojes funcionaban en todas las condiciones, a diferencia de los relojes de sol que no podían usarse por la noche o en días nublados. Este principio simple pero ingenioso de la clepsidra permitió a las personas seguir el tiempo con precisión
incluso cuando los relojes de sol no funcionaban debido a nubes o la noche. Fue uno de los primeros pasos hacia una precisión mecánica en la medición del tiempo, independiente de la luz solar. La aparición de tales mecanismos constituyó un avance importante en la historia de las tecnologías, ya que no solo mejoraron la precisión de las medidas, sino que también permitieron su uso en diversos ámbitos, desde observaciones astronómicas hasta tribunales y representaciones teatrales. Los egipcios, al igual que muchas otras civilizaciones antiguas, usaban relojes de agua para sus necesidades diarias. En Egipto, a menudo se empleaban en templos y observatorios astronómicos. Los relojes de agua servían para determinar la hora de las oraciones o el inicio de diversas ceremonias. Por ejemplo, para marcar el comienzo de festividades y rituales religiosos, los relojes de agua jugaban un papel decisivo. Su diseño era bastante simple. Podían ser grandes recipientes en los que el agua llenaba progresivamente una parte medida del dispositivo. También se usaban sistemas más complejos, con múltiples canales para el suministro de agua y marcas específicas para un seguimiento preciso del tiempo. Grecia, por su parte, dio un paso importante en el desarrollo de los relojes de agua, creando dispositivos más precisos y versátiles. El sabio e inventor griego Filón de Bizancio describió una versión mejorada de los relojes de agua utilizando un sistema de varios recipientes para un seguimiento más preciso del tiempo. Los relojes de agua griegos presentaban mecanismos complejos que permitían calcular el tiempo con un alto grado de precisión. Estos dispositivos se usaban en observaciones astronómicas y matemáticas, así como en asuntos públicos, por ejemplo, para regular la duración de los discursos de los oradores y otros eventos públicos. Los romanos usaron activamente los relojes de agua y con el tiempo sus diseños se volvieron cada vez más perfeccionados. Los artesanos romanos integraban diversos elementos adicionales en los dispositivos para mejorar su precisión. Por ejemplo, los relojes de agua romanos a menudo usaban sistemas más complejos con varios recipientes para retener y suministrar agua. Esto hacía que el sistema fuera más estable y preciso. Con el aumento de la popularidad de los relojes de agua, los ingenieros romanos comenzaron a miniaturizar sus diseños. Esto era particularmente importante para crear modelos portátiles que podían usarse en diversas situaciones, especialmente por sabios, filósofos y oradores que necesitaban seguir el tiempo durante sus discursos. Estos dispositivos en miniatura a veces se usaban como objetos personales que podían llevarse en viajes o durante reuniones públicas. En el teatro antiguo, los relojes de agua también se usaban ampliamente para gestionar el tiempo. En las representaciones teatrales, donde el tiempo preciso era importante para mantener el ritmo del espectáculo, los relojes de agua jugaban un papel clave. Servían para determinar la duración de las escenas y controlar el tiempo entre actos. Un ejemplo de este uso es su empleo en los teatros romanos, donde el tiempo era un factor esencial para mantener la estructura de las representaciones. Los mecanismos complejos de los relojes de agua podían sincronizarse con otros medios técnicos, como dispositivos para el suministro de agua o señales de humo. En algunos casos, los teatros usaban redes enteras de mecanismos hidráulicos para crear efectos dependientes del tiempo, como la apertura de puertas, el levantamiento de cortinas o la producción de efectos sonoros especiales. Este uso de los relojes de agua en el teatro mostraba cómo el progreso tecnológico podía integrarse en las prácticas culturales y de entretenimiento.
Uno de los aspectos más interesantes del uso de los relojes de agua en la Roma antigua fue su influencia en los discursos públicos y los juicios. En Roma, los tribunales usaban relojes de agua para controlar el tiempo asignado a cada participante en el juicio. Así, cada abogado o acusador disponía de un tiempo estrictamente definido para su discurso, y si este tiempo se agotaba, el discurso se interrumpía. De manera similar, durante los discursos públicos, como los de los oradores romanos, también se usaban relojes de agua. Los oradores debían respetar los límites de tiempo establecidos para que sus discursos no se prolongaran y se mantuvieran dentro de las normas de los discursos públicos. En este contexto, los relojes de agua se convirtieron en una herramienta importante para organizar los eventos públicos, asegurando un equilibrio entre el tiempo de palabra y el de otros asuntos. El agua, en la cultura antigua, siempre estuvo asociada con la vida, el paso del tiempo y la inevitabilidad de los cambios. Los relojes de agua, por su parte, se convirtieron en un símbolo no solo del proceso de flujo del tiempo, sino también en un recordatorio filosófico de su irreversibilidad. El agua simbolizaba tanto el proceso del tiempo como el movimiento constante hacia adelante que es imposible detener. Además, los relojes de agua, al indicar la inevitabilidad del paso del tiempo, no podían dejar de recordar la finitud de la vida humana. En este contexto, los relojes de agua se usaban no solo como una herramienta, sino también como un símbolo filosófico. Esto se percibía como un recordatorio de que el tiempo fluye y cada instante es irreversible. En este contexto, los filósofos y escritores de la antigüedad a menudo usaban los relojes de agua como una metáfora para describir la fugacidad de la vida y la inevitabilidad del envejecimiento. Además de Europa, los relojes de agua tuvieron una amplia difusión en Asia. En la antigua China, los relojes de agua se usaban para diversos fines, incluyendo determinar la hora de las oraciones y ceremonias. En la cultura china existían varios tipos de relojes de agua, incluyendo dispositivos con ruedas giratorias y mecanismos para medir el tiempo por la noche. Esto permitió a los ingenieros chinos perfeccionar estos dispositivos y crear mecanismos más precisos y versátiles. En China, los relojes de agua también se usaban para observaciones astronómicas y para realizar diversos cálculos matemáticos. En la India, los relojes de agua también se usaban para diversos fines. En la India, al igual que en China, los relojes de agua jugaban un papel no solo en las observaciones astronómicas, sino también en las ceremonias religiosas. Ayudaban a las personas a seguir el tiempo para las oraciones y otros rituales. En la India, existían diseños únicos de relojes de agua, diferentes de los modelos egipcios y griegos, pero el principio de funcionamiento seguía siendo el mismo. En el mundo islámico, los relojes de agua se usaban con fines científicos, especialmente para determinar la hora de las oraciones. Los sabios islámicos, como Al-Jazari, mejoraron considerablemente los relojes de agua, usando mecanismos más complejos y aumentando su precisión. Estos dispositivos se usaban no solo en astronomía y religión, sino también en la vida cotidiana, por ejemplo, en matemáticas e ingeniería. Con el desarrollo de los relojes de agua, los ingenieros comenzaron a introducir mecanismos más complejos para perfeccionarlos. Una de estas soluciones fue el uso de engranajes y ruedas hidráulicas para transmitir energía y gestionar el tiempo.
Esto permitió mejorar considerablemente la precisión y la fiabilidad de los relojes de agua. Las ruedas hidráulicas y los engranajes permitían crear mecanismos más complejos y eficientes, capaces de funcionar con mayor precisión y durante más tiempo que sus predecesores. En el proceso de perfeccionamiento de los relojes de agua, también se aplicaron diversas soluciones técnicas, como el uso de pistones para controlar el nivel de agua y sistemas más eficientes para minimizar las pérdidas de agua. Todas estas mejoras permitieron crear dispositivos más duraderos y eficientes que podían usarse en diversos ámbitos. La Edad Media fue un período de cambios significativos en la vida de las personas y en su percepción del tiempo. Con el desarrollo de la tradición cristiana, particularmente en los monasterios, surgió la necesidad de respetar estrictamente el tiempo. El tiempo dejó de ser un simple fenómeno natural para convertirse en un elemento importante de la práctica espiritual y una de las bases de la organización de la vida cotidiana. En la Edad Media, los monasterios se convirtieron en centros de vida espiritual y cultural. La regularidad y la precisión se convirtieron en las características principales de la vida monástica. La razón principal fue el deseo de los monjes de respetar los votos religiosos, entre los cuales el voto de obediencia era fundamental. Cada monasterio seguía un horario estricto basado en la oración, el trabajo y la meditación. La organización del día se basaba en el principio de las horas de oración, y todo el tiempo del día estaba sometido a esta estructura. Este proceso, llamado división del día, se estableció desde el siglo VIII y continuó desarrollándose a lo largo de la Edad Media. El tiempo preciso para la oración era de una importancia crucial, y los monjes debían respetar rigurosamente el ritmo establecido. Los momentos más importantes del día eran las oraciones al amanecer, al mediodía y por la tarde. Este horario estricto organizaba no solo la vida espiritual, sino que también se convirtió en la base del trabajo con los sabios y astrónomos de la época, quienes ayudaban a determinar los momentos precisos para las oraciones, basándose en los solsticios, los ciclos lunares y otros fenómenos astronómicos. Para los monasterios era extremadamente importante contar con un tiempo preciso para las oraciones. La práctica de las horas de oración en los monasterios exigía un respeto estricto del tiempo para cada momento del día. Las oraciones comenzaban a horas precisas, lo que requería mecanismos que permitieran a los monjes orientarse con precisión en el tiempo. Los relojes como herramienta para seguir el tiempo se convirtieron en esta época no solo en una innovación tecnológica, sino también en un elemento esencial de la práctica religiosa. Toda la vida de los monasterios estaba sometida a un horario estricto, y la exigencia de precisión en el tiempo se volvió particularmente importante para las oraciones. Las horas de oración se convirtieron en obligatorias tanto para los laicos como para los monjes. Inicialmente, estos relojes no eran mecánicos, pero progresivamente los monasterios comenzaron a desarrollar dispositivos que permitían indicar con precisión la hora necesaria para la oración. Para resolver el problema del conteo preciso del tiempo, los monasterios comenzaron a usar mecanismos especiales, los relojes de percusión. Estos dispositivos podían informar no solo a los monjes, sino también a los habitantes de las ciudades vecinas, ya que los monasterios a menudo estaban situados en colinas o en el centro de los pueblos.
En las torres de los monasterios se instalaban campanas que señalaban con su sonido la llegada de una cierta hora para la oración. Cada golpe de campana era una señal para el comienzo de una nueva oración. Es importante destacar que los relojes de percusión se convirtieron en un símbolo del poder del monasterio y de su importancia en la vida de los pueblos. Los primeros relojes mecánicos de percusión comenzaron a aparecer en los monasterios europeos en los siglos XI-XII. Estos dispositivos eran bastante simples, pero permitían sincronizar el tiempo en diferentes partes del monasterio y organizar el día en función de las obligaciones religiosas. Con el tiempo, los monasterios comenzaron a usar mecanismos más complejos para el conteo del tiempo. Una de estas soluciones fue el reloj mecánico de peso. Estos relojes utilizaban un sistema de contrapesos pesados que descendían con el tiempo. Este principio de funcionamiento era conocido desde la antigüedad, pero en la Edad Media experimentó un desarrollo significativo. Estos mecanismos simples permitían regular los relojes en los monasterios con gran precisión, asegurando la sincronización necesaria con las horas de oración. Estos sistemas eran muy populares en Europa entre los siglos X y XIII, y los monjes a menudo recurrían a relojeros calificados en mecánica para su fabricación. Esta época fue la del mayor desarrollo de los relojes mecánicos en Europa, y sus diseños se volvieron cada vez más complejos y precisos. Los monjes jugaron un papel clave en el desarrollo de los relojes mecánicos. Los principales ingenieros y artesanos de la Edad Media a menudo provenían de los monasterios, donde el conocimiento científico, la filosofía y la técnica se combinaban con la práctica religiosa. Los monjes no solo eran los guardianes del saber, sino también innovadores importantes. Trabajaban en la creación de mecanismos que permitían seguir el tiempo con mayor precisión para la oración y otros rituales religiosos. Uno de los monjes inventores más conocidos de esta época fue Herberto de Aurillac, quien trabajó en la creación de relojes mecánicos y fue el autor de varios tratados sobre astronomía y mecánica. En los monasterios también se desarrollaban investigaciones astronómicas, lo que permitió no solo determinar el tiempo con mayor precisión, sino también crear mecanismos más complejos para el conteo del tiempo. Los monasterios se convirtieron en centros donde se perfeccionaban no solo la vida espiritual, sino también la precisión mecánica. Los monjes sentaron las bases para futuros avances en el campo del tiempo, y su contribución a la ingeniería no debe subestimarse. El cristianismo ejerció una influencia profunda en la percepción del tiempo en la Edad Media. El tiempo dejó de ser un simple proceso físico para convertirse en una noción espiritual. En la tradición cristiana, el tiempo era considerado un don de Dios. No se percibía como algo infinito, sino como un recurso limitado que debía usarse para el bien. El tiempo se convirtió en un elemento importante de la vida espiritual, que podía dedicarse a la oración, al servicio y a la ayuda a los demás. Además, la doctrina cristiana introdujo en la comprensión del tiempo la idea de la finitud de la vida humana. La muerte se convirtió en un momento clave que determinaba cómo una persona usaba su tiempo en la tierra. Esta percepción del tiempo tuvo una influencia considerable en el desarrollo de relojes mecánicos precisos y herramientas para seguirlo. Un elemento importante de la percepción del tiempo en la Edad Media fue la idea del tiempo como don de Dios y del tiempo como deber. el tiempo
era visto como un regalo divino y cada instante de la vida debía usarse para servir a Dios y a la sociedad. Pero también existía el concepto del tiempo como deber. El hombre estaba obligado a usar su tiempo de acuerdo con la voluntad divina. Estas ideas se reflejaban en la vida monástica, donde un horario estricto y la regularidad de las oraciones subrayaban la importancia de cada instante. Con el desarrollo de los relojes mecánicos, los monasterios comenzaron a alejarse del tiempo natural, ligado a los ritmos de la naturaleza, como el amanecer y el atardecer o las fases de la luna. El tiempo se convirtió en una noción más abstracta, medida por medios mecánicos. Este proceso influyó en la sociedad en su conjunto, ya que la aparición de relojes precisos se convirtió en la base de una organización más rigurosa, no solo de la vida espiritual, sino también de todas las actividades diarias de las personas. Las campanas instaladas en los monasterios jugaron un papel importante en la organización del tiempo. El sonido de las campanas se convirtió en un punto de referencia para la jornada de las personas. En la Edad Media, las campanas no solo anunciaban la hora de la oración, sino que también servían como señal para el trabajo diario. El toque de campana era como una señal para las personas. Ha llegado la hora. Así, el desarrollo del tiempo en la Edad Media no se limitó a los avances técnicos. La influencia de los monasterios, la tradición cristiana y la filosofía en la percepción del tiempo tuvo un impacto profundo en el desarrollo posterior de los relojes y los mecanismos de conteo del tiempo. Los relojes mecánicos de torre, que aparecieron en Europa en los siglos XIII y XIV, fueron una invención clave que transformó la percepción del tiempo y su papel en la vida social. Estos relojes, instalados en las torres de las ciudades, simbolizaban el comienzo de una nueva etapa en el desarrollo de la civilización humana, cuando el tiempo se convirtió en un recurso social importante, regulando no solo la vida privada, sino también los procesos públicos. En este bloque examinaremos en detalle cómo se desarrollaron los relojes mecánicos, los problemas encontrados durante su creación y su significado para la vida social y cultural de Europa. Los primeros relojes mecánicos de torre aparecieron en Europa en el siglo XIII, con una fecha precisa relacionada con el ingeniero y astrónomo veneciano Giovanni di Bartolomeo. Sin embargo, la mayoría de los historiadores coinciden en que dichos dispositivos comenzaron a usarse en las grandes ciudades europeas en el siglo XIV, con una difusión masiva en Inglaterra, Francia, Italia y otros países. Los primeros relojes mecánicos diferían considerablemente de los modelos anteriores, como los relojes de agua o solares. Estos dispositivos no dependían de las condiciones climáticas ni de las estaciones. Su mecanismo era mucho más preciso, basado en ruedas, dentadas y mecanismos de peso, lo que permitía medir el tiempo con gran exactitud. A diferencia de los relojes de agua, que usaban el flujo de agua para medir el tiempo, los relojes mecánicos se basaban en mecanismos de resortes y pesos, ofreciendo una mayor independencia de los factores externos. Los primeros relojes mecánicos de torre se instalaron en Europa no solo para la comodidad de los habitantes, sino también para un control más efectivo del tiempo. Su función más importante era regular los ciclos de oración en los monasterios, pero con el tiempo los relojes comenzaron a usarse con fines más seculares. Sin embargo, incluso con sus avances innovadores, los relojes mecánicos enfrentaban problemas de precisión. Estos dispositivos dependían de pesos,
lo que requería un remontaje periódico, así como de mecanismos repetidos, lo que provocaba fallos mecánicos. Los errores en la precisión de las medidas podían alcanzar horas e incluso días. Los diseñadores de estos dispositivos se enfrentaron a la tarea de garantizar una precisión estable, lo que llevó al uso de componentes más complejos y masivos. No obstante, en esa época, los relojes mecánicos se volvieron mucho más precisos que todos los análogos anteriores. La cuestión de la precisión era crucial, ya que la exactitud del tiempo tenía un impacto directo en el funcionamiento de la sociedad. La idea de que los relojes podían ayudar a las personas a planificar sus vidas y organizar eventos importantes a tiempo se convirtió en un argumento importante a favor de la instalación de relojes de torre en varias ciudades. Con la difusión de los relojes mecánicos instalados en las torres de las grandes ciudades europeas, estos relojes se convirtieron en un punto de referencia importante para toda la población. Los sonidos de los golpes de los relojes, el repique de las campanas o los mecanismos de percusión se convirtieron en señales para todos los ciudadanos. Su influencia se extendía mucho más allá de los edificios religiosos, cubriendo toda la ciudad. Los relojes de torre daban señales sobre la llegada de ciertos momentos del día: mañana, mediodía, tarde y noche, así como señales sonoras según el día de la semana. Uno de los ejemplos más destacados es el de los campanarios, que comenzaron a usarse no solo para anunciar la hora, sino también para rituales. Por ejemplo, en París, en 1370, una torre fue equipada con los primeros relojes mecánicos completos, que sonaron al mediodía y se convirtieron en un punto de referencia importante para los ciudadanos. Los sonidos de los golpes de los relojes en estos mecanismos se convirtieron en una especie de marcadores del tiempo. Los ciudadanos se referían a ellos para sincronizar sus acciones con el resto de la sociedad, independientemente de sus observaciones personales del Sol u otros puntos de referencia naturales. Los relojes de torre se convirtieron en un símbolo de poder y riqueza para las ciudades donde se instalaban. Estos dispositivos representaban, ante todo, una fuente de orgullo para las autoridades locales, y su instalación a menudo estaba acompañada de celebraciones públicas. Los relojes en las torres se convirtieron en símbolos arquitectónicos, expresando la riqueza y el progreso de una ciudad o país específico. Para muchas ciudades, la presencia de relojes no era solo un símbolo de modernidad, sino también un signo de su desarrollo y poder económico. Los historiadores afirman que estos relojes se convirtieron en un elemento importante del paisaje urbano, y con su popularización, muchas ciudades comenzaron a competir para instalar los relojes más perfeccionados y hermosos. Algunas ciudades, como Florencia, instalaban con orgullo relojes mecánicos en las plazas principales, destacando su estatus entre otras ciudades europeas. Los relojes se convirtieron en una tarjeta de presentación de estos lugares y atraían la atención de viajeros, comerciantes y sabios itinerantes. Con la difusión de los relojes de torre en Europa, surgió un fenómeno interesante: la competencia entre las ciudades para instalar los mejores y más precisos relojes. Los gobernantes locales, los magistrados y los ricos comerciantes buscaban demostrar que sus ciudades eran capaces de estar a la vanguardia en tecnología y cultura. Un ejemplo de esta competencia es la historia de los relojes de Estrasburgo, donde en 1352 se instalaron algunos de los relojes mecánicos más complejos de la época. Este mecanismo
se hizo famoso no solo por su perfección técnica, sino también por su exhibición de diversos elementos astronómicos y calendáricos. No eran solo relojes, sino un verdadero modelo astronómico que mostraba la posición de los planetas, las fases de la Luna y otros datos importantes. En Londres, por ejemplo, en 1288 se instaló el primer mecanismo de reloj mecánico en Big Ben, que más tarde se convirtió en un símbolo de la ciudad. No solo emitía una señal sonora, sino que también desempeñaba el papel de centro de la vida urbana, permitiendo a cada habitante verificar la hora exacta. Los relojes de torre se convirtieron no solo en un logro técnico, sino también en un elemento de la arquitectura urbana. Muchos relojes comenzaron a colocarse en las plazas principales y en el centro de las ciudades, convirtiéndose en símbolos de poder centralizado y armonía arquitectónica. La arquitectura del tiempo se expresó en el hecho de que los relojes a menudo se colocaban en altas torres que a su vez se convertían en elementos dominantes del panorama urbano. Esto podía simbolizar no solo la centralidad del tiempo en la vida de la ciudad, sino también la centralidad de la ciudad misma en la vida social y política de la región. Con el desarrollo de las tecnologías relojeras, apareció una nueva profesión: los relojeros. Los relojeros se convirtieron en una parte importante de la economía urbana, ya que no solo aseguraban la instalación de los nuevos relojes de torre, sino también su mantenimiento y reparación. A diferencia de épocas anteriores, donde los mecanismos de los relojes se creaban en los monasterios o en la corte de los reyes, con la llegada de los relojes de torre, la profesión de relojero se volvió popular y requería un gran conocimiento. En algunas ciudades aparecieron talleres especializados donde los maestros relojeros o relojeros sabios ganaban renombre por sus logros. Con la aparición de los relojes mecánicos y su difusión generalizada en diferentes ciudades de menos Europa, se hizo necesario estandarizar el tiempo entre estas ciudades. Esto era particularmente importante para el comercio, la navegación y las interacciones entre estados. Con el tiempo, se realizaron los primeros intentos para establecer normas temporales comunes, relacionadas con el desarrollo de las relaciones comerciales y políticas entre las naciones. La idea de la segunda apareció más tarde con el desarrollo de los relojes mecánicos precisos. Al principio, las unidades de tiempo estaban relacionadas con las horas, los minutos y las horas del día. Sin embargo, en los siglos XV-XVI, cuando los relojes mecánicos alcanzaron un mayor grado de perfección, se hizo necesario dividir el tiempo en unidades más pequeñas. Esto llevó a la introducción de la segunda, la unidad de medida del tiempo más pequeña, que luego se consolidó en los trabajos científicos y se convirtió en un elemento importante del desarrollo posterior del tiempo y su medición. Así, los relojes mecánicos de torre se convirtieron no solo en dispositivos prácticos para medir el tiempo, sino también en símbolos del orden social, el poder y el progreso cultural. Estos relojes se convirtieron en elementos esenciales de la vida de las ciudades medievales, contribuyendo a la creación de una nueva percepción social del tiempo como un recurso fundamental para gestionar la vida de la sociedad. Con el desarrollo de la mecánica y las tecnologías, el tiempo dejó de ser simplemente una parte del horario público para convertirse en una experiencia personal, casi íntima. En este bloque examinaremos cómo los cambios en las invenciones y la sociedad condujeron a la aparición de los relojes personales y transformaron la relación del hombre con el tiempo. El mecanismo de resorte
fue una invención revolucionaria en la historia de los relojes. Antes de su aparición, los relojes dependían principalmente de fuentes de energía externas, como el agua o los pesos. En el siglo XV se inventó el mecanismo de resorte, que permitió crear relojes más compactos y móviles. Esto fue posible porque el resorte, al comprimirse y liberarse, transmitía un movimiento regular al mecanismo, permitiendo medir el tiempo con precisión. Este descubrimiento fue extremadamente importante. No solo dio lugar a los relojes de resorte, sino que también cambió la percepción del tiempo. A partir de entonces, los relojes podían transportarse sin estar ligados a grandes torres urbanas o templos. Los relojes se convirtieron en un objeto personal que podía llevarse consigo, y ya no era necesario usar construcciones complejas y voluminosas. El mecanismo de resorte permitió fabricar no solo relojes de mesa, sino también relojes de bolsillo, lo que constituyó un paso importante en el desarrollo del tiempo como valor personal. Con el desarrollo de los mecanismos relojeros aparecieron los primeros relojes domésticos. Los mecanismos de piedra y madera comenzaron a usarse en las casas como elementos de decoración interior. Estos relojes a menudo tenían no solo una función práctica, sino también estética. En las casas ricas, los relojes de piedra a menudo estaban adornados con elementos decorativos, convirtiéndose en verdaderas obras de arte. Era una época en la que incluso los objetos domésticos comunes adquirían un significado simbólico. En las casas donde se instalaban tales relojes, a menudo se encontraban no solo relojes, sino también calendarios, que también ayudaban a orientarse en el tiempo cíclico. Los relojes de piedra generalmente servían para indicar la hora durante el día, pero también se convirtieron en símbolos importantes del orden y la estabilidad doméstica. En las casas más pobres, donde el acceso a los costosos relojes mecánicos era limitado, se usaban modelos de madera, a menudo con mecanismos simples que ofrecían una precisión básica. En 1656, el científico holandés Christian Huygens inventó el mecanismo de péndulo, que mejoró considerablemente la precisión de los relojes mecánicos. Hasta entonces, los relojes a menudo sufrían de imprecisiones, pero gracias al péndulo, que regulaba el movimiento del mecanismo, se alcanzó una precisión sin precedentes en la medición del tiempo. El mecanismo de péndulo permitió que los relojes mecánicos funcionaran de manera mucho más estable y precisa, haciendo posible su uso no solo en torres y edificios públicos, sino también en las casas para uso personal. Los relojes de péndulo, con su notable precisión, se convirtieron en un elemento importante del interior de las casas de las personas ricas y nobles. Pero esto también reforzó la asociación entre el tiempo y el estatus social. El tiempo dejó de ser algo que pertenecía únicamente a las esferas públicas. Se convirtió en una parte de la vida personal de cada individuo. Una de las mayores hazañas de la ingeniería mecánica en el siglo XVII fue la invención de los relojes de bolsillo. No era solo una comodidad, sino también un símbolo de estatus. Los relojes de bolsillo se convirtieron en un reflejo de los cambios en la relación con el tiempo. Mostraban que ahora cada persona podía poseer el tiempo. Se llevaban consigo y se convirtieron en un accesorio importante en la vida de los ciudadanos, particularmente entre la aristocracia. Los relojes de bolsillo no eran solo un mecanismo que indicaba la hora, representaban una afirmación de pertenencia a la alta sociedad,
un símbolo de la independencia humana y de la capacidad para controlar y medir el tiempo. Además, los relojes de bolsillo se convirtieron en una especie de obras de arte, con detalles finamente ejecutados, a menudo incrustados con piedras preciosas y adornados con motivos metálicos, lo que subrayaba su estatus. Estos relojes también encarnaban un nuevo estilo de vida, una vida organizada y sometida a un tiempo estricto. Una persona con un reloj de bolsillo ya no estaba sujeta a los ritmos naturales de la naturaleza. No necesitaba orientarse según la alternancia del día y la noche o los cambios estacionales. Podía controlar su día con la ayuda de este pequeño mecanismo. Con el tiempo, los relojes personales adquirieron una enorme importancia social. Inicialmente, como mencionamos, los relojes eran un símbolo de poder y riqueza. Pero con el desarrollo de la tecnología y la difusión de los relojes de bolsillo, este tiempo se volvió más accesible. Sin embargo, el simple hecho de poseer un reloj seguía siendo un indicador importante del estatus social de una persona. Para las capas pobres de la población, los relojes seguían siendo algo inalcanzable, simbolizando su estatus. No podían permitirse este tipo de lujo. Los relojes también comenzaron a desempeñar un papel en la organización de las interacciones sociales. Cuando los relojes públicos, como los de las torres, comenzaron a definir el tiempo para todos, cada persona ahora estaba obligada a seguir este tiempo para no llegar tarde al trabajo o a una reunión. Con los relojes personales llevados por los aristócratas y las personas más acomodadas, el tiempo adquirió un valor individual. Con la difusión de los relojes precisos en el mercado, apareció una división en la sociedad entre aquellos que podían permitirse la precisión del tiempo y aquellos que no podían. La apariencia de estos relojes, sus materiales y la complejidad de su mecanismo reflejaban el estatus social de su propietario. Las personas que poseían los relojes más precisos y complejos formaban parte de la élite. Los mecanismos de resortes y péndulos solo estaban disponibles para un pequeño número de personas, lo que testimoniaba el desarrollo de la tecnología y la diferenciación de clases. La precisión del tiempo se convirtió en un privilegio accesible para aquellos que podían permitirse mecanismos costosos. Con el tiempo, con la mejora de la producción y la reducción del costo de los relojes mecánicos, estos dispositivos se volvieron accesibles para capas más amplias de la población, aunque seguían siendo un símbolo de un cierto estatus. Los relojes se convirtieron en una parte integral de la vida cotidiana de los europeos y su difusión reforzó considerablemente su papel en la estructura social de la sociedad. En los siglos XVI y XVII, los mecanismos relojeros, como los relojes de bolsillo, se convirtieron en accesorios comunes, utilizados no solo por los aristócratas, sino también por las clases medias. Los relojes comenzaron a extenderse ampliamente en los hogares y en los mercados como productos. A lo largo de los siglos, Europa experimentó varias olas de entusiasmo por la precisión del tiempo, desde los relojes mecánicos de torre hasta los dispositivos personales. Con la difusión de los relojes, aumentó el interés por su precisión. Surgieron nuevas ideas y medios para mejorar la precisión, desde sistemas de agua hasta sistemas mecánicos. Con la difusión de las tecnologías y el creciente interés por la astronomía, el tiempo se convirtió en una parte importante de las medidas científicas. Los observatorios, en Europa y en otras partes del mundo, comenzaron a desempeñar un papel clave en las investigaciones científicas. Los astrónomos y sabios comenzaron a usar mecanismos precisos para determinar el tiempo
con el fin de realizar observaciones. Los relojes se convirtieron en una herramienta indispensable para los cálculos y medidas precisos en astronomía y matemáticas. Fue un paso importante en la historia de la ciencia, ya que la precisión del tiempo en las investigaciones astronómicas era necesaria para estudiar los cuerpos celestes. En los siglos XVI y XVII, los relojes comenzaron a usarse para controlar el tiempo de trabajo en la producción. En la era del capitalismo naciente, las empresas comenzaron a comprender la importancia de la estandarización del tiempo para aumentar la productividad del trabajo. Esto llevó a la instalación de relojes en muchas fábricas y manufacturas que regulaban los cambios de turnos. Así, el tiempo se convirtió no solo en un elemento personal y social, sino también en un factor importante en la organización del trabajo. Los relojes comenzaron no solo a ayudar a medir el tiempo, sino también a gestionar el proceso de trabajo. Este bloque describe los cambios importantes que ocurrieron en la percepción y el uso del tiempo en la vida personal y social, así como el impacto de estos cambios en diversos ámbitos de la actividad humana. Desde tiempos inmemoriales, el mar ha sido no solo una frontera, sino también un camino, un vínculo entre culturas, continentes y épocas. Sin embargo, uno de los principales problemas de la navegación marítima permaneció sin resolver durante mucho tiempo. ¿Cómo determinar con precisión la posición, especialmente la longitud? La respuesta no estaba en las estrellas ni en las brújulas, sino en el tiempo. Un tiempo preciso, estable y confiable. La latitud, la distancia al norte o al sur del ecuador, podía determinarse con la ayuda del Sol o las estrellas. Pero la longitud, es decir, la posición al este u oeste, era mucho más complicada. Hasta el siglo XVIII, los navegantes no podían determinar con precisión su longitud, lo que provocaba naufragios, desorientaciones y pérdidas de vidas. Para determinar la longitud, era necesario conocer la hora exacta en el punto de partida y compararla con la hora local a bordo del barco, calculando la diferencia. Cada hora de desfase temporal correspondía a 15 grados de longitud. Esto significaba que el barco necesitaba un instrumento portátil confiable, capaz de indicar la hora con gran precisión y funcionar a pesar de los movimientos del barco, las variaciones de temperatura y la humedad. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, el gobierno británico propuso la Ley de Longitud, una ley según la cual quien resolviera el problema de la determinación de la longitud recibiría una recompensa sustancial, hasta 20.000 libras esterlinas, millones en valor actual. La respuesta se encontró en los trabajos de John Harrison, un carpintero y relojero autodidacta inglés. Dedicó más de 30 años de su vida a la creación de un cronómetro marino, un dispositivo capaz de conservar la hora exacta durante un viaje en el mar. Tras varios modelos, H1, H2, H3, presentó el H4, un dispositivo que se parecía más a un gran reloj de bolsillo que a los mecanismos anteriores. En 1761, el H4 fue probado durante un viaje a Jamaica y mostró una precisión notable. A pesar de este éxito, la burocracia y los prejuicios científicos retrasaron el reconocimiento de Harrison. No fue hasta años después, tras la intervención personal del rey Jorge III, que recibió la mayor parte de la recompensa prometida. El segundo viaje de James Cook, 1772-1775, fue un verdadero triunfo para el cronómetro marino. A bordo del barco Resolution se encontraba el cronómetro K1, fabricado por Larcum Kendall,
según el modelo del H4. Este dispositivo permitió a Cook calcular con precisión la longitud durante el viaje, evitando arrecifes submarinos y errores de navegación. Gracias a esto se descubrió la Antártida, se corrigieron los mapas de los mares del sur y la expedición se llevó a cabo sin incidentes importantes. Los cronómetros marinos precisos se convirtieron en un activo estratégico crucial. Permitieron a las potencias europeas gestionar eficazmente sus flotas, organizar el comercio, planificar operaciones militares y colonizar territorios lejanos. El Imperio Británico, cuyos barcos estaban equipados con cronómetros confiables, estableció una supremacía en la navegación, lo que fortaleció su influencia en muchas regiones del mundo. Los cronómetros se usaban para medir y cartografiar nuevas tierras, trazar rutas marítimas, organizar el suministro y la logística. Gracias a ellos, los barcos podían navegar con seguridad a lo largo de costas desconocidas, determinar su posición en vastos espacios y evitar errores de navegación, a menudo fatales en la época de las velas. Los cronómetros marinos no solo eran complejos, sino también delicados. Requerían un mantenimiento regular, limpieza, lubricación y protección contra el entorno externo. Cada cronómetro se guardaba en una caja de madera especial con una suspensión cardánica para amortiguar las vibraciones y los movimientos del barco. Por lo general, un barco llevaba varios cronómetros. Si uno de ellos comenzaba a fallar, la comparación con los otros permitía calcular la hora exacta. Antes de partir, los instrumentos se sincronizaban con la hora del puerto, a menudo en observatorios, y su conservación se vigilaba estrictamente durante el viaje. Es interesante notar que con la aparición de los cronómetros precisos surgió una situación paradójica. Un barco tenía un tiempo marino, es decir, la hora del punto de partida, conservado gracias al cronómetro, y un tiempo local solar, usado, por ejemplo, para determinar el mediodía. Esta diferencia entre la hora de Londres y la hora en el lugar donde se encontraba el barco era la base del cálculo de la longitud. Posteriormente, fue precisamente esta práctica la que dio origen a la idea de un tiempo global, un tiempo independiente del lugar y que podía servir como norma para todo el planeta. En el siglo XIX, con la difusión de los ferrocarriles y el telégrafo, se hizo evidente que el uso exclusivo del tiempo solar local creaba un caos en los horarios y las comunicaciones. Por ejemplo, la hora en Liverpool y Londres difería en 10 minutos, lo que complicaba la gestión precisa de los trenes. En 1884, durante la Conferencia Internacional del Meridiano en Washington, el meridiano de Greenwich fue adoptado como meridiano cero, marcando el inicio de la introducción de los usos horarios. Sin embargo, la idea de dividir la Tierra en 24 zonas de una hora cada una había sido propuesta un poco antes por el ingeniero canadiense Sandford Fleming. La introducción de los usos horarios fue la culminación del proceso de objetivación del tiempo, cuando dejó de ser únicamente personal o local para convertirse en una norma mundial. El problema de la longitud estimuló las inversiones estatales en ciencia y tecnología. Además de Gran Bretaña, Francia, España y los Países Bajos también intentaron resolver esta cuestión. Se crearon academias y sociedades científicas, se financiaron observatorios e investigaciones, todo con un solo propósito: un tiempo preciso. En esa época, los astrónomos y relojeros se convirtieron en figuras científicas destacadas, capaces no solo de fabricar relojes,
sino también de medir y preservar el tiempo. Esto generó una competencia entre las escuelas de relojería, especialmente en Londres, París y Ginebra. Una de las herramientas clave para calibrar los cronómetros marinos fueron los observatorios. Establecían la hora exacta basándose en el movimiento de los cuerpos celestes. Instituciones como el Observatorio Real de Greenwich se convirtieron en centros del tiempo. De allí los cronómetros recibían la hora correcta antes de partir en un viaje. Posteriormente, estas prácticas dieron origen al concepto de tiempo universal, UTC, y los relojes atómicos modernos y el GPS se convirtieron en la continuación lógica de la revolución cronométrica. Los cronómetros marinos cambiaron el mundo. No solo permitieron cruzar los océanos con mayor seguridad, sino que también sentaron las bases para una sincronización mundial del tiempo. Desde una pequeña caja de madera suspendida en una suspensión cardánica hasta el tiempo satelital, el camino comenzó con el deseo de saber dónde se está. Fue una época en la que el tiempo se convirtió en navegación, estrategia, ciencia y, en última instancia, civilización. Todo comenzó con una pequeña aguja avanzando en un cuadrante en algún lugar en la oscuridad de la bodega de un barco. Cuando la humanidad entró en la era industrial, el tiempo dejó de ser algo vago, subjetivo y sometido únicamente a los ritmos naturales. Se volvió preciso, medible, estrictamente regulado. En este nuevo mundo, donde los ritmos de las máquinas comenzaron a dictar los ritmos de la vida, la precisión del tiempo se convirtió no solo en una comodidad, sino en una necesidad. Uno de los primeros factores que exigieron una coordinación estricta del tiempo fue el desarrollo de los ferrocarriles. Antes de la aparición de los trenes, cada ciudad vivía según su propio tiempo solar local. La diferencia entre la hora de Londres y, por ejemplo, la de Bristol podía alcanzar varios minutos, lo que no molestaba a nadie. Pero en cuanto los trenes comenzaron a conectar las ciudades, especialmente en largas distancias, la necesidad de precisión se volvió crítica. Una discordancia en los horarios significaba no solo una incomodidad, sino también un riesgo de catástrofe. Los trenes podían chocar si circulaban por la misma vía en direcciones opuestas. Para evitar esto, las compañías ferroviarias comenzaron a introducir un tiempo ferroviario estándar. En Gran Bretaña, por ejemplo, el tiempo de Londres o tiempo de Greenwich fue adoptado por primera vez como referencia. Los ferrocarriles se convirtieron en la fuerza motriz de la unificación del tiempo, primero a escala nacional y luego internacional. Paralelamente, se desarrollaba otra tecnología revolucionaria, el telégrafo. Los mensajes que antes tardaban días en entregarse, ahora podían transmitirse en minutos. Esto generó nuevas necesidades en cuanto a la coordinación precisa del tiempo. Las transacciones bancarias, las negociaciones comerciales, las noticias, todo requería sincronización. Las estaciones telegráficas fueron de las primeras en sincronizar sus relojes con una precisión meticulosa. Desde mediados del siglo XIX, en muchos países, los relojes telegráficos comenzaron a sincronizarse mediante señales provenientes de los principales observatorios. Por ejemplo, en 1852, en Londres, se envió por primera vez una señal eléctrica desde la torre del observatorio de Greenwich, sincronizando la hora con otras estaciones. Este fue uno de los primeros pasos hacia una sincronización mundial del tiempo. La industrialización transformó no solo las tecnologías, sino también la vida cotidiana. Antes, el hombre se orientaba según el amanecer y el atardecer, los trabajos estacionales.
Ahora, su día estaba marcado por el sonido de las sirenas de las fábricas. El tiempo de trabajo se medía al minuto. Un retraso en un turno podía resultar en una reprimenda o un despido. Aparecieron horarios, turnos, registros de contabilidad del tiempo. Las fábricas exigían de los trabajadores una precisión y un ritmo que antes solo eran propios de las máquinas. Era una nueva sensación del tiempo, como una presión, una disciplina. El término gestión del tiempo aún no existía, pero su espíritu ya flotaba en el aire. Fue en esta época cuando la expresión "el tiempo es dinero" se arraigó. No solo se convirtió en una metáfora, sino literalmente en una ley económica. En las fábricas se instalaron enormes relojes visibles desde cualquier punto del taller. Algunas empresas incluso desarrollaron dispositivos especiales para seguir el tiempo que cada obrero dedicaba a cada operación. El ingeniero estadounidense Frederick Taylor fue uno de los primeros teóricos de la gestión científica del tiempo. Sus métodos, cronometraje, estandarización del trabajo, análisis del tiempo de las operaciones, sentaron las bases de una disciplina entera. No era solo un control, era la creación de un nuevo tipo de hombre, preciso, rítmico, predecible. La aspiración a medirlo todo se extendió también a los propios trabajadores. A finales del siglo XIX aparecieron las primeras experiencias de cronofotografía, una tecnología que permitía capturar una secuencia de movimientos. Científicos como Etienne Jules Marey intentaban analizar la eficiencia de los movimientos humanos. Eran los albores de la biométrica e incluso del cine. El trabajo humano comenzó a considerarse como un mecanismo que podía estudiarse y optimizarse. Cronómetros, relojes, cámaras, todo se usaba para encontrar el movimiento ideal, minimizar las pérdidas de tiempo. El tiempo se convirtió en una herramienta de gestión no solo de las máquinas, sino también de los cuerpos. Paralelamente al crecimiento de la industria, comenzó el auge de la producción en masa de relojes. Antes, los relojes eran un objeto de lujo. Ahora, gracias a la mecanización y la estandarización, fue posible producirlos a bajo costo y en grandes cantidades. Los relojes aparecieron en cada hogar, en la cocina, el salón, incluso el dormitorio. Suiza, Alemania y los Estados Unidos se convirtieron en centros de la industria relojera. Empresas como Waltham y Elgin en América producían millones de relojes al año. Las personas se acostumbraron a la idea de que el tiempo preciso no era un privilegio, sino una necesidad fundamental. Uno de los símbolos de esta época fue el reloj de pulsera. Hasta finales del siglo XIX, principalmente lo llevaban las mujeres como un accesorio de moda. Los hombres preferían los relojes de bolsillo. Pero la Primera Guerra Mundial lo cambió todo. Los soldados encontraban incómodo sacar un reloj de su bolsillo, especialmente en plena batalla. Los relojes de pulsera se convirtieron en la norma. Tras la guerra, los relojes de pulsera dejaron de percibirse como algo extraño. Al contrario, se convirtieron en un accesorio moderno, de estatus y práctico. El tiempo preciso estaba ahora siempre a mano, literalmente. Con la acumulación de tecnologías, se hizo evidente que era hora de ponerse de acuerdo sobre el tiempo a escala mundial. En 1884, durante la Conferencia Internacional del Meridiano, en Washington, el meridiano de Greenwich fue adoptado como meridiano cero. Esto sentó las bases para la división del planeta en 24 usos horarios.
Esta decisión tuvo un significado no solo práctico, sino también simbólico. La humanidad adoptó por primera vez una concepción común del tiempo. A pesar de las fronteras políticas, comenzamos a vivir en un sistema temporal unificado. Por supuesto, muchos países resistieron esta innovación y el proceso tomó décadas, pero el principio estaba establecido. Así nació la idea del tiempo universal. Si en los siglos anteriores los relojes solo estaban disponibles para la nobleza, los sacerdotes o los ingenieros, ahora se convirtieron en un fenómeno de masas. Los relojes para todos, no solo como objeto, sino como símbolo. El tiempo preciso dejó de pertenecer a la élite. Se convirtió en parte de la vida cotidiana. Cada persona recibió no solo un dispositivo, sino también la obligación de seguir el tiempo. El tiempo se convirtió en un cronómetro interior, una parte de la disciplina personal. Se convirtió en una norma a la que todos debían aspirar. Fue en la era industrial cuando apareció el sonido omnipresente del tic-tac. Se convirtió en el símbolo del tiempo que avanza inexorablemente. Este ritmo definía el día, el trabajo, el descanso. Resonaba en las habitaciones, las escuelas, las fábricas, e incluso en el silencio. El tic-tac estaba en la mente. Y ahora, un siglo después, en la era de las tecnologías digitales, vivimos en un mundo donde el tiempo ya no hace tic-tac, pero sigue gobernándonos. La era industrial hizo de la precisión una parte de nuestra cultura, y los relojes, sus silenciosos directores de orquesta, tic-tac, tic-tac. Así sonaba el tiempo en la época de las fábricas, las locomotoras de vapor y el progreso, y así se instaló en cada uno de nosotros como un deber, una medida, una costumbre de estar a tiempo. Mientras la era industrial sometió al hombre al tiempo mecánico, el siglo XX abrió nuevos horizontes de precisión. El tiempo dejó de hacer tic-tac, vibró, osciló, brilló en las pantallas y avanzó a la velocidad de la luz. Comenzó la era de los ritmos invisibles, donde cada instante se convirtió en parte de un mecanismo global, impulsado no solo por agujas, sino también por átomos. En la década de 1920 apareció una nueva tecnología, los relojes de cuarzo. Su principio era simple, pero revolucionario. Al aplicar una corriente eléctrica, un cristal de cuarzo comenzaba a vibrar con una estabilidad notable. Estas vibraciones microscópicas reemplazaron el tic-tac del mecanismo. El cuarzo emitía un ritmo inaudible para el oído, pero medible con una precisión fantástica. Los primeros relojes de cuarzo eran voluminosos y se usaban en laboratorios, pero a mediados del siglo XX, la tecnología se volvió accesible para la producción en masa. En 1969, la empresa japonesa Seiko presentó al mundo el primer reloj de pulsera de cuarzo, el Astron. Cambió la percepción del tiempo, haciéndolo aún más preciso y accesible. El cristal de cuarzo no es una simple piedra, es un resonador físico milagroso. Cuando se le aplica electricidad, comienza a oscilar a una frecuencia estrictamente dependiente de su forma y tamaño. Por ejemplo, un cristal estándar en un reloj vibra 32.768 veces por segundo. Esta frecuencia se divide electrónicamente en un pulso por segundo, un tic. Pero detrás de este tic se esconden miles de oscilaciones. Esta estabilidad hizo del cuarzo una herramienta ideal. Los relojes mecánicos podían desviarse decenas de segundos por día.
Los relojes de cuarzo, solo unos segundos por mes. Fue esta precisión la que abrió el camino a la era digital. Con el cuarzo llegó la digitalización. Aparecieron los primeros relojes electrónicos con pantallas de cristal líquido. El tiempo dejó de mostrarse con agujas. Se escribía en números. No era solo una cuestión de estilo, sino una nueva forma de percibir el tiempo. Concreta, instantánea, matemáticamente precisa. Los relojes electrónicos se convirtieron en un símbolo de tecnología y futuro. En los años 70 estaban de moda, en los 80 se volvieron comunes, en los 90 casi indispensables. Los relojes ya no necesitaban ser remontados, se volvieron autónomos, confiables y baratos. La precisión se convirtió en algo habitual, como una función, una norma, una expectativa, pero el progreso no se detuvo en el cuarzo. En 1955, en el Reino Unido, se creó el primer mecanismo de reloj atómico basado en el cesio 133. Utilizaba la frecuencia de radiación emitida por un átomo de cesio al cambiar de nivel energético. Esta frecuencia, 9.192.631.770 oscilaciones por segundo, fue elegida como estándar. Desde entonces, el segundo dejó de ser un concepto astronómico dependiente de la rotación de la Tierra. Se convirtió en una constante física. Los relojes atómicos ofrecen una precisión tal que solo se desviarían un segundo en millones de años. No es solo precisión, es una base sobre la que descansa todo lo demás. Para sincronizar todos los relojes del planeta, en la década de 1960 se introdujo el Tiempo Universal Coordinado, UTC. Se convirtió en la nueva norma. A diferencia del tiempo astronómico, el UTC se basa en medidas atómicas, pero a veces se corrige según las observaciones de la rotación terrestre. Servicios horarios del mundo entero reciben señales de los relojes atómicos, coordinados por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Ahora, el tiempo se ha convertido en una infraestructura mundial, tan esencial como la electricidad o Internet. Es un tiempo unificado, común, neutro. ¿Por qué necesitamos relojes tan precisos? Una de las respuestas es el GPS. El Sistema Mundial de Navegación funciona gracias al tiempo. Los satélites GPS envían señales que indican la hora exacta de su emisión. El receptor en la Tierra compara los tiempos de llegada de las señales de diferentes satélites y, gracias a la diferencia, determina su posición. Si los relojes se retrasaran aunque fuera una millonésima de segundo, las coordenadas serían erróneas por varios kilómetros. Lo mismo ocurre en Internet. La sincronización de los servidores requiere una precisión del orden de milisegundos. Las transacciones financieras, las operaciones bursátiles, la gestión de redes eléctricas, la telefonía móvil, todo depende del tiempo preciso. El tiempo se ha convertido no solo en una medida, sino en un protocolo. El centro de este sistema temporal es la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, BIPM, en París. Coordina el trabajo de cientos de relojes atómicos en diferentes países. Cada observatorio, cada instituto nacional envía sus datos. Sobre la base de un análisis estadístico, se forma la Escala Internacional del Tiempo Atómico, TAI, y luego el UTC. Es un trabajo colosal, pero invisible. Los científicos comparan, analizan, afinan. Incluso los retrasos en la transmisión de señales por cables se tienen en cuenta. El resultado es ese segundo que todos usamos en nuestros teléfonos, navegadores, bancos.
Sin embargo, surge una pregunta. ¿Hasta qué punto nuestra percepción humana del tiempo corresponde a estos ritmos mecánicos? Sentimos los minutos, a veces los segundos, pero ¿los milisegundos? ¿Las picosegundos? Para nosotros son abstracciones. Sin embargo, toda la civilización moderna se basa en ellos. En el mundo de las máquinas, donde una decisión se toma en una nanosegunda, el hombre se vuelve lento, se abre una brecha. Vivimos en un tiempo y las tecnologías en otro. Seguimos llegando tarde a las citas, sintiendo aburrimiento o prisa, mientras que nuestro smartphone conoce la hora con una precisión de microsegundos. Esto crea un paradoxo filosófico. Cuanto más precisa es nuestra medición del tiempo, más se aleja de nuestra experiencia interior. Estamos rodeados de precisión, pero no vivimos según ella. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué medir el segundo con una precisión al noveno dígito? La respuesta no está solo en el GPS o Internet. Es una aspiración a comprender, fijar, dominar el tiempo.